La que Maite. Buenas tardes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema para el día de hoy es el de fasores, una forma de representar las funciones sinusoidales en forma vectorial. Vectores que vamos a representar con números complejos. Y por eso, antes de ver el tema de fasores, vamos a ver un poquito, recordar un poco sobre números complejos. Y me parece re bien, así como trabajamos en el próximo. Posiblemente ustedes ya lo han visto en algún curso de matemáticas, pero vale la pena que lo recordemos. Primero vamos a hablar de números complejos. El contenido va a ser números complejos, operaciones con complejos, que es un fasor, componentes de un fasor, funciones seno y coseno como proyecciones de un fasor, función seno como fasor, relación voltaje-corriente en el dominio del tiempo, transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y la ley de Ohm en corriente alterna o ley de Ohm vectorial o compleja. Ese nombre de complejo, algunas magnitudes en el análisis que vamos a hacer vienen del hecho de que usamos números complejos. Entonces vamos a hacer gráficas en un plano también llamado plano complejo. Los números complejos son los números que estudiamos en matemáticas de la forma, por ejemplo, z igual a A más JB, compuesto de dos componentes, una llamada parte real y la otra llamada parte imaginaria. A es la parte real, B es la parte imaginaria, JB es la parte imaginaria. Utilizamos la letra J en lugar de usar la letra I. Dado que en ingeniería eléctrica nosotros usamos la I para representar la corriente eléctrica, y para evitar confusiones, para la parte imaginaria de un número complejo usamos la letra J. Este es un número complejo expresado en la forma rectangular. Y lo podemos graficar en el plano que le vamos a llamar el plano complejo o simplemente el plano. Por ejemplo, un número dado por 5 más J10, Z1 igual a 5 más J10. Colocamos en el eje horizontal, llamado eje real, la parte real que es 5. Y luego sobre el eje imaginario, como es más J10, estamos del origen hacia arriba. Y aquí vamos a suponer que está el valor 10. Entonces ahí vamos a tener J10 sobre el eje imaginario. También tenemos otro número, el número menos 7 menos J8. Tiene parte real negativa y parte imaginaria también negativa. Es un número entonces que se va a ubicar en el tercer cuadrante. Menos 7 como parte real y menos J8 como parte imaginaria. Podemos encontrar el punto en el plano donde se encuentra un número complejo. Trazamos una línea paralela al eje vertical, otra línea paralela al eje horizontal, y en el punto donde se intersectan, ahí tenemos el punto A
más JB. Que luego podemos decir que también es una magnitud que está constituido por un segmento, una línea recta, medida del origen hacia el punto donde hemos identificado A más JB. Y que, como vemos, tiene una proyección sobre el eje horizontal, que es A, y una proyección sobre el eje vertical, que es JB. Y esto se parece al triángulo rectángulo que encontramos para la impedancia. En uno de los días de clases anteriores teníamos la resistencia, teníamos la reactancia y la hipotenusa del triángulo al que nosotros le llamábamos Z o módulo de Z. Como lo tenemos aquí. Entonces, esto nos hace pensar que la reactancia inductiva, por ejemplo, que tenía signo positivo, la vamos a poder representar sobre el eje imaginario. Entonces, en lugar de decir solo X, vamos a decir JX. Y si es reactancia capacitiva, vamos a decir menos JX. Y para la resistencia que nosotros hemos considerado siempre con valor positivo, pero, vamos a tener A sobre el eje real. Eso significa que el número complejo se puede también representar de otra forma. La primera es la forma rectangular, la que acabamos de ver, pero bien podemos decir que es un número que tiene un módulo Z, porque se llama Z ese número complejo, y que está ubicado a un ángulo phi respecto del eje real. Eso como lo expresamos, nada más diciendo que su módulo es Z, que su ángulo es phi, así como se muestra acá. Z es un número complejo que tiene un módulo Z, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y un ángulo phi, que es el ángulo al que se encuentra ubicado esa hipotenusa. Esta es la forma polar. Aparte de la forma polar, también tenemos otras formas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por el caso que estamos estudiando, si se dan cuenta, esto tiene la misma forma que tenía el módulo de la impedancia. Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, esa hipotenusa la encontramos como, o por medio del teorema de Pitágoras, como a cuadrado más b cuadrado, y luego le sacamos raíz cuadrada. Y el ángulo, la tangente de este ángulo es b dividido entre a. Entonces, el ángulo es tangente inversa de b sobre a, como se indica en la última expresión. Entonces tenemos el número en la forma rectangular, el número en la forma polar, y esta otra forma en la que es equivalente a la forma polar, también equivalente a la forma rectangular, se parece más a la forma polar, se llama forma exponencial. En lugar de escribir z con ángulo de phi grados, como en la forma polar, pues escribimos z por e a la j phi. Y se llama forma exponencial. Si nosotros aplicamos el teorema de Euler a e a la j phi, sabemos que eso va a ser igual al coseno de phi
más J seno de phi. Si phi tiene signo más, ya el producto del módulo por E a la J phi es Z coseno de phi más JZ por el seno de phi, como se indica aquí. Si el ángulo tuviera signo menos, en lo que cambia la forma trigonométrica, como se llama esta, es en el signo de la parte imaginaria. Como aquí es más J phi, pues nos queda más JZ seno de phi. Si fuera menos J phi, entonces nos quedaría aquí menos JZ seno de phi. Y si el ángulo es negativo, en la parte en la forma rectangular lo que ocurre es que la parte imaginaria tiene signo menos. Entonces esta última se llama forma trigonométrica. Y nos va a servir para pasar de la forma polar o la forma exponencial finalmente a la forma rectangular, porque si se dan cuenta, z coseno de phi es la parte real del número complejo z. Que si lo comparamos con la forma rectangular, eso corresponde a A. Más jz seno de phi es la parte imaginaria que corresponde a JB. O sea que si nosotros tuviéramos un número en la forma polar o en la forma exponencial y quisiéramos convertir ese número a su forma rectangular, lo que hacemos es aplicar la fórmula de Euler, obtener la forma trigonométrica y luego cada una de las partes es la parte A y la parte B. Así en el caso de la diapositiva anterior, cuando nosotros hacemos módulo de z igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y ángulo igual a tangente inversa de b sobre a, lo que estamos haciendo es pasando de la forma rectangular a la forma polar. Pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hacer operaciones con complejos. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Si tenemos dos números complejos en la forma rectangular, como Z1 y Z2 que se muestran en esta diapositiva, podemos efectuar la suma de ambos. Para sumar dos o más números complejos, las partes reales se suman entre sí y las partes imaginarias se suman entre sí como una suma algebraica. Para este caso, entonces, tendríamos como suma de partes reales menos 5 más 9. Eso nos da 4. Y en las partes imaginarias, más 10 menos 12. Nos da menos J2. Entonces, el resultado de sumar estos números es 4 menos J2. Cuando se hacen sumas, es más sencillo utilizar la forma rectangular. Cuando son multiplicaciones, resulta más sencillo usar la forma polar o la forma exponencial. Vamos a realizar una resta. Tenemos los mismos números, Z1, Z2. Se restan los reales entre sí y se restan los imaginarios entre sí. Entonces aquí que tendríamos menos 5 menos 9 nos da menos 14. Y en la parte imaginaria 10 menos 12. Pero es 10 menos 12. Eso significa que el resultado es más J22. Entonces sería 4 más J22. La resta de Z1 menos Z2. Para efectuar una multiplicación es bueno que veamos antes algunas propiedades
del operador J. El operador J es un operador matemático que acompaña una parte imaginaria. Y que fue, de alguna manera, tomado para poder expresar la raíz cuadrada de un número complejo, perdón, de un número negativo. Y J es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si elevamos J al cuadrado es raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 nos da menos 1. J al cubo es J cuadrado por J. Como J cuadrado es menos 1, J al cubo es menos J. J a la cuarta es J cuadrado por J cuadrado. Y si J cuadrado es menos 1, entonces J a la cuarta es menos 1 por menos 1, 1. J a la quinta es J a la cuarta por J. Entonces quiere decir que J a la quinta vuelve a ser J igual a raíz cuadrada de menos 1. Esto nos va a servir para ya hacer, por ejemplo, la multiplicación, donde ya podemos estar multiplicando una J por otra J, etc. Y vamos a multiplicar el mismo par de números. Los ordenamos si queremos de esta manera. La multiplicación se hace como que fuera una multiplicación de polinomios. Aquí vamos a multiplicar, si deseamos lo podemos hacer desde acá. Menos J12 por menos 5 nos da más J60. Menos J12 por más J10 nos da menos 120. Pero como J por J es J cuadrado y J cuadrado vale menos 1, entonces más J10 por menos J12 nos va a dar más 120. Sin J es más 120. Luego multiplicamos por el 9. 9 por menos 5 nos da menos 45. 9 por J10 nos da más J90. Eso es lo que obtenemos, más J60, más 120, menos 45, más J90. Efectuamos la suma de las partes reales entre sí y de las partes imaginarias entre sí. Tendríamos 120 menos 45. Eso es 75. Y J60 más J90 es J150. Y ese es el resultado que tenemos de multiplicar este par de números. También podemos hacer una división. Y para hacer una división vamos a recordar el concepto de conjugado de un número complejo. Z es el número complejo, Z asterisco es el conjugado de Z. Si estamos hablando de un número complejo en la forma rectangular, para este ejemplo que tenemos acá gráfico, Z es igual a A más JB. El conjugado se obtiene cuando le cambiamos signo a la parte imaginaria. Entonces Z conjugado va a ser igual a A menos JB. Si lo vemos en la forma polar, Z tiene un módulo Z y un ángulo phi. Para encontrar el conjugado de Z, solo le cambiamos el signo al ángulo phi. Entonces nos queda módulo de Z con un ángulo de menos phi. Entonces eso es lo que se hace cuando uno quiere encontrar el conjugado de un número complejo. Simplemente cambiarle el signo a la parte
imaginaria o cambiarle signo al ángulo. Lo podemos utilizar ya en este cálculo. Una división se hace, si va a ser Z1 entre Z2, en el numerador va Z1, en el denominador 9 más J12, que es Z2, pero la división se va a realizar si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Y lo tenemos ahí. La división es 5 menos 5 más J10 entre 9 menos J12. Le sacamos el conjugado del denominador, sería 9 más J12. Lo multiplicamos tanto por el numerador como por el denominador. La multiplicación de arriba nos da 9 por menos 5 menos 45. J12 por J10 menos 120. O perdón, sí, menos 120. Entonces, menos 120 más 45 es menos 165. Y de los otros productos tenemos más J12 por menos 5, que nos da menos J60. Y más J10 por 9, que nos va a dar más J90. Entonces J90 menos J60 es J30. El producto de un número complejo por su conjugado siempre nos da parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. 81 más 144 suma 225. Entonces, si dividimos menos 165 entre 225 nos da menos 0.73. Y al dividir 30 entre 225 obtenemos 0.133. Y este es el resultado de la división. Multiplicación utilizando la forma exponencial y la forma polar. Vamos a multiplicar el mismo par de números. Primero en la forma exponencial. ¿Cómo encontramos el módulo aquí de esta forma exponencial? Nos da 11.18, pues es, como este es el número Z1, el módulo es a cuadrado más b cuadrado raíz. Entonces menos 5 al cuadrado más 10 al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Eso nos da 11.18. Mientras que el ángulo es tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Pero como la parte real tiene signo menos, significa que nos encontramos en el segundo cuadrante, porque la parte imaginaria tiene signo más. Estamos con J10 sobre el eje vertical, valor positivo, y menos 5 sobre el eje horizontal, un valor negativo. Entonces es el segundo cuadrante. Si dividimos 10 dentro de 5, obtenemos la tangente del ángulo al cual se encuentra ese número en su forma polar o exponencial. Pero como tiene signo menos la parte real, pues entonces vamos a encontrar que el ángulo es tangente inversa de 10 sobre 5 y ese valor lo restamos de 180. Entonces 180 menos el valor de ángulo que encontramos como tangente inversa de 10 sobre 5 o tangente inversa de menos 2 o de 2, mejor dicho de 2, nos da 116.6 grados. Esto es 180 menos
tangente inversa de 2. 116.6 grados. De esa manera podemos expresar este número Z1 en su forma exponencial. De forma similar hacemos con el Z2, número Z2. El módulo igual a 15 es 9 al cuadrado más 12 al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Eso nos da 15. Y el ángulo es tangente inversa de menos 12 sobre 9. El número imaginario tiene signo menos. El número real tiene signo más. Nos encontramos entonces en el cuarto cuadrante. Por lo que el ángulo de manera directa es tangente inversa de menos 12 sobre 9. Y eso es igual a menos 53.13 grados. ¿Cómo hacemos el producto? En este caso multiplicamos los módulos entre sí. 11.18 más 15 por 15. Mientras que los ángulos se suman, porque aquí tenemos E a la J 116.6 por E a la menos J 53.13. En esos casos se copia la base y los exponentes se suman. Entonces nos va a quedar el producto de 11.18 por 15, 168. Y la suma de 116.6 menos 53.13 nos da 63.47 grados. Si le aplicamos la fórmula de Euler, podemos encontrar la parte real y también podemos encontrar la parte imaginaria para expresarlo en su forma rectangular. La parte real es 168 por el coseno de 63.47. Nos da 75. La parte imaginaria es 168 por el seno de 63.47 por seno, por J. Entonces nos da J 150. El resultado Z3 igual a Z1 por Z2 es 75 más J 150. Aquí tenemos el producto de Z1 por Z2 en la forma polar. Pues se hace de manera similar. Entonces 11.18 por 15, 168. 116.6 menos 53.13 nos da 63.47 grados. Y al pasar esto a la forma rectangular, 75 más J 150. Podemos también hacer una división utilizando la forma exponencial y la forma polar. El Z1 ya lo encontramos en la diapositiva anterior y es 11.18 por la J 116.6. Ese número lo vamos a dividir entre Z2, que en su forma exponencial es 15 por E a la menos J 53.13 grados. Si pasamos la exponencial del denominador, la pasamos al numerador, lo podemos hacer cambiándole signo al ángulo. Esto nos va a quedar E a la J 116.6 por E a la más J 53.13 grados. Cuando sumamos estos dos ángulos, el resultado nos da 169.73 grados. Y punto 745 es lo que resulta de dividir 11.18 entre 15. Al pasarlo a la forma rectangular, obtenemos menos 0.73 más J.133. Hacerlo en la forma polar es casi igual que hacerlo en la forma exponencial. Lo único que cambia es la forma como se expresa el ángulo. Entonces llegamos a los mismos resultados. Ahora entramos al tema de fasores. Un fasor se define como un vector giratorio. Y ahí en esa figura se muestra un vector giratorio.
Y es giratorio porque el ángulo medido desde su ubicación hasta el eje horizontal depende del tiempo. El ángulo es omega por t. Significa que ese ángulo se incrementa conforme se incrementa el tiempo. Entonces, si el ángulo aumenta, lo que va a ocasionar es que el vector esté girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ese es un vector giratorio o un número complejo que podemos expresar por R, que es su módulo, por E a la J omega T, que es su ángulo. Entonces nos queda como R por E a la J omega T. También tenemos el que tiene menos omega T como ángulo. Al aumentar el tiempo, ese vector va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Y es R por E a la menos J omega T. Aquí vamos a tratar de demostrar cómo es que gira el vector y eso lo convierte en un fasor. Entonces tenemos el vector en una posición inicial como se indica en la figura y luego comienza a variar el tiempo y el vector se va a mover describiendo una circunferencia. Al final, en los análisis lo vamos a ubicar en una posición, le vamos a asignar un ángulo y le vamos a asignar un valor a su módulo. Y este es R por E a la J omega T. Su primo hermano es R por E a la menos J omega T. Componentes de un fasor. Como es una magnitud que tiene un valor que equivale a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo respecto del eje horizontal omega por t, quiere decir que tiene o se puede descomponer en dos componentes. Una proyección sobre el eje horizontal, que sería R por el coseno de omega t. Una proyección sobre el eje vertical, que es R por el seno de omega t. Y estas son sus dos componentes. Una en el eje horizontal, la otra en el eje vertical. Estas dos componentes se pueden sumar y su suma nos da el vector R por E a la J omega T. Lo que estamos sumando es R coseno de omega T más R seno de omega T que se ubica en el eje vertical. La J significa que R seno de omega T está a 90 grados de R coseno de omega T. De igual manera, para el R por E a la menos J omega T se tiene algo similar. Solo que vamos a ver que R por el coseno de omega de menos omega T es lo mismo que R por el coseno de omega T. R por el seno de menos omega T es menos R por el seno de omega T. La suma nos da de nuevo el fasor correspondiente. Podemos sumarlos siempre y cuando indiquemos el ángulo de desplazamiento de 90 grados que tiene una magnitud respecto de la otra. Aquí vemos el fasor R por E a la J omega T, su componente en el eje vertical, ya llamado eje imaginario, y la componente aparece como JR seno de omega T. La componente en el eje real es R coseno de omega T. Y parecido ocurre con el otro vector giratorio, con el otro fasor.
Ya la parte imaginaria está multiplicada por menos J, indicando que R seno de omega T se encuentra a menos 90 grados de R coseno de omega T. Aquí tenemos una figura que nos ayuda a explicar cómo tanto el seno como el coseno son proyecciones de los fasores. El seno es una proyección del fasor que se desplaza sobre el eje, una proyección sobre el eje vertical. Y el coseno es una proyección sobre el eje horizontal, una sobre el eje imaginario y el otro sobre el eje real. Si tomamos este vector que está aquí casi al centro, vemos que tiene dos componentes. Una componente en el eje real y una componente en el eje imaginario. La que componente del eje real nos da el valor que tiene el coseno para esa posición del vector. Y la componente del eje imaginario nos da la posición del coseno, un punto que indica la posición del vector sobre la función sinusoidal, o sea, nos da un punto de la función seno correspondiente a la proyección vertical del fasor. Entonces, así lo vamos a ver. El fasor va a girar, pero primero se encuentra en una posición de ángulo cero. Entonces, toda la proyección es sobre el eje real, solo tiene componente coseno, como se muestra con este punto acá. Y la componente seno vale cero. En esa posición que tiene el vector o el fasor. Si gira un cierto ángulo, ha aumentado la componente vertical y va disminuyendo la componente horizontal. Entonces, ubicamos un punto más de la función coseno y un punto más de la función seno. Para el vector en una tercera posición, pasamos a un nuevo punto del coseno y también a un nuevo punto del seno, en la proyección vertical. La proyección vertical para la siguiente posición del vector es mayor respecto a las anteriores, mientras que la posición o la componente o proyección horizontal es menor. Entonces es una componente cada vez es más pequeña, mientras que la proyección en el eje vertical se va incrementando. Así llegamos a la posición de 90 grados del vector. La proyección coseno es cero y la proyección de seno es máxima. Entonces, si nosotros ponemos vectores en distintas posiciones y ponemos puntitos que, que, que son colocados según el ángulo que se desplaza, por ejemplo, si aquí se movió 15 grados, nos movemos 15 grados sobre este eje que estamos haciendo omega t. Al ir por acá es 45 grados y estaríamos hablando más o menos aquí que estamos a 45 grados. Y al ponerse completamente vertical está a 90 grados y acá coincide con 90 grados de la forma de onda sinusoidal. Así se demuestra que tanto el seno como el coseno son proyecciones de fasores, uno sobre el eje vertical y la otra sobre el eje horizontal. Con esto terminamos por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Cuídense siempre, cuiden a sus familiares y feliz tarde.